Antes de iniciar, quiero hacer un llamado de atención a todas esas páginas de Facebook que roban el contenido de este canal para nutrirse con nuestro trabajo en sus perfiles. El llamado es para que se abstengan de hacerlo, ya que el plagio se considera un delito. Y además, estos videos tales y como los ven, tienen derechos de autor. Si van a usar el contenido de este canal, por favor no quitar nuestro logo y colocar crédito a mi página de Facebook y el canal de YouTube. Por otra parte, no tener monetizado los videos en sus páginas sin haber pedido permiso antes. De lo contrario, pueden recibir una reclamación por incumplir las normas de la comunidad. Desde hace décadas, han salido a la luz infinidad de documentos que demuestran que lo paranormal y lo sobrenatural están entre nosotros. Hoy recorreremos unos documentos en los cuales veremos varias manifestaciones paranormales captadas en cámara. Desde una extraña psicofonía en un palacio, hasta la extraordinaria grabación de un guardia de seguridad en un centro comercial. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Leokur se dice que está embrujado. Este hombre decidió pasar una noche y documentar todo lo que en ese lugar pasaría. A continuación, les dejaré los momentos más escalofriantes de lo que aquella noche se pudo registrar. I think it's kind of completely alone. There is no one here, guys. Al estar en su habitación, vio como la puerta del baño se abría y cerraba por sí sola. Quizás este hecho no sea tan espectacular, pero lo más aterrador sería cuando este hombre se iría a dormir, pero antes dejaría la cámara grabando. That chair just hit my bed. Ahora imagina que eres tú quien se queda en este hotel y sientes como en la noche te alan la cama. Cuéntame,
¿Qué harías tú? En los comentarios. Últimamente hay personas que han creado sus canales de YouTube donde hacen live stream en formato de podcast. Tal es el caso de Capi Paranormal. Este hombre se dedica a hacer charlas en vivo con las personas que lo siguen. Trata temas realmente interesantes de cosas paranormales. En uno de sus directos, Capi lograría captar en vivo un evento paranormal. Staying all weekend. If you're camping all weekend, it's can't see the goosebumps. Something just touched my shoulder right here. Right there. And I heard, hey. I swear to God, I'm not messing with you guys. That actually gave me goosebumps. I never get goosebumps. Ya a mediados del minuto 47 de su live stream, llamado Hablemos Paranormal, se puede ver como una extraña orbe de luz pasa de izquierda a derecha. No obstante, él nos comenta que logró verla por el monitor y esto hizo que se le erizara la piel. También nos comenta que en ese momento logró sentir como si alguien le tocara el hombro y le susurrara «Hey». Ampliando un poco el audio, nos percatamos que en efecto hay una voz como de una mujer que susurra. All weekend. All weekend. If you're camping all weekend, it's ¿Qué piensas tú de este caso? Házmelo saber en los comentarios. Desde hace muchas décadas han salido muchos investigadores paranormales y con la llegada del internet son miles los casos que han salido en las diferentes redes sociales. En este puesto veremos uno de los videos de unos investigadores paranormales del canal Medium Rock Valley. Ellos se adentrarían al antiguo teatro de Florida. Acá lograrían registrar varias evidencias paranormales. Primero, lograrían captar una psicofonía que dice hola, y es cuando uno de los chicos comenta que parece que hay una sombra en una de las butacas de arriba. Light from the exit signs revealed shadows and movement everywhere in the theater. Are you on the balcony? And from our vantage point on the stage, most of the shadowed figures were in the balcony. Something up there, and I'm seeing like a shadow moving around. You see something? Does someone keep you here against your will? Luego ven como una de las puertas de atrás de las butacas se abre y se cierra de golpe. Inside the projection booth? Yeah. Is that what it is? And we caught this in the projection booth. It was so obvious there was somebody in the projection booth, we thought it might be other teammates. So we did a quick check. They were all accounted for and nobody was in the projection booth. Just watch where the arrow's pointing in the left window, and you'll see a light move from right to left. Again, all teammates were accounted for and no one was in the booth. Más adelante, cuando se enfoca a las butacas, se ve como si alguien estuviese sentado en uno de los asientos. Is that where you used to sit when the shows used to go on here?
I think we just caught something pretty amazing. As camera operator Chrissy Sellers zoomed into the balcony, it looks like there's somebody sitting in this seat. If you watch carefully, you can see him moving slightly. There was nobody else in the auditorium at this time, except us, and we were all on the stage. Here's another shot taken to the same area just a few seconds before. You can see in the left side there's somebody sitting there. In the right, there isn't. Sin duda alguna, una de las investigaciones más extrañas realizadas por este equipo de personas. ¿Qué opinas tú? En este puesto veremos un video del canal Archivo del Misterio. En él podremos escuchar una psicofonía que fue grabada ya muchísimos años en el Palacio de Linares en Madrid, España. Cuenta la historia de este lugar, que los propietarios, don José Murga y doña Raimunda Osorio, tuvieron una niña llamada Raimundita. Muchos rumores dicen que los marqueses de Linares descubrieron que eran hermanos, por lo que esa pequeña hija que tenían era producto del pecado y podría provocar un gran escándalo, y hasta podrían ser destituidos de su título como marqueses, por lo que se cuenta que ellos cometerían el peor pecado contra su hija y la desaparecerían enterrándola en los jardines del palacio. Tiempo después, unos periodistas entraron a este palacio y dejarían una grabadora de audio toda la noche. Lo que pudieron captar con esa grabadora estremecería a casi toda España. En este momento, te pido que te coloques audífonos y apagues las luces de tu habitación, porque quiero que te concentres en lo que vas a escuchar. Este escalofriante audio de una mujer hizo que a muchos se le pusiera la piel de gallina, pero quizás lo más aterrador para los televidentes fue cuando se pudo escuchar la voz de una niña. Atentos. Aunque poco después se descubrió que estas grabaciones eran falsas, pero no obstante a eso, otro periodista logró adentrarse a este lugar y lograría captar algo que hasta día de hoy no ha tenido explicación. Esto que vemos parecen ser personas vestidas como desde la época de los marqueses. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Es real? Hazme saber qué piensas en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, especialmente desde mi Facebook. Acá están las personas que compartieron el video anterior: Sandy Rodríguez, Salvador Betancur, David Espinosa, Adriana Flores, Katy Mediavilla, Aurora Rodríguez, y un saludo especial para todas las personas que donaron en el superchat como Jessica Larios, Samuel Hernández, Soy Rex 31 y Jesús Edén Sánchez Pérez. También te invito a mi Instagram. Allí podrás realizarme una pregunta paranormal que tengas. Esta podría salir en los próximos videos. Sin más nada que decir, los dejo con el puesto número 1. Mi nombre es Dani Phantom. Gracias.
por ver. Sin duda alguna, el siguiente video ha sido toda una sensación. Se trata del video del vigilante nocturno quien grabó en una tienda en México cosas realmente sorprendentes que le han puesto la sangre helada a más de uno. Hay que aclarar que este sujeto tiene una valentía admirable, ya que imagínate tú estando en sus zapatos, imagínate en ese lugar solo o sola a altas horas de la noche y comienzas a ver estas cosas. Nada más que pues es cuestión de tener un poquito de conciencia de que es normal que a veces pasen estas cosas. No sé si me estoy escuchando. ¡Cabrón! Ahí está la primera cosa. ¡No mames, no mames! Al principio vemos como un carrito de compras se mueve por sí solo. Esto podría ser un montaje, ya que si vemos bien, este es el único que está colocado en esta caja y el guardia de seguridad lo enfoca como si supiera qué va a ocurrir. Por unos momentos pensamos que iría a ver, pero no baja, solo se dirige a otro lugar. El hecho de que se esté riendo no es que no tenga miedo o se esté mofando de lo que ocurra. De hecho, la risa no es de burla, sino de una risa algo nerviosa. A muchos nos pasa cuando estamos en momentos realmente impactantes. Cuando entra a la habitación que dice que está desmantelada, sucede algo realmente impactante. Escuchan un chorro de ruidos por aquí. Bastante ruidos. Mira cómo está desmantelado todo, no manches. Oh. Bueno, así normalmente es. Casi toda la basura es de aquí, de Soriana. Todo lo que te... ¡No mames! ¿Qué pedo? Pero otra vez me salta la duda de por qué se viene este maniquí justo cuando él enfoca y sobre este chico, como si lo hubiese alado o algo. Pero lo que nos puede confundir es la reacción que éste tiene. Como una valentía inexplicable, llega al fondo de este pasillo, donde se encuentra una figura de San Nicolás. Aquí vemos algo que aún no le he hallado explicación. ¿Qué tal, amigo? Pinche refiero cercano. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No vengo a molestarte. A ver, vamos a acercarnos poquito. No, si me da quiz. ¿Qué pedo? No mames. No tiene pilas, no manches. Espero que esto sea, si se esté grabando, no sé. Esa cosa mide como 2 metros, no manches. ¿Qué pedo? No manches. ¿Cuándo vas a acabar? No manches. Ay, ya me dio miedo. Vámonos tantito mejor, no sé. Me voy a quitar la chaqueta porque ya me dio mucho frío. Digo calor. Ay, no manches. Vamos. Si me muero. Ah, ¿cómo estás, Carla Vanessa Bolis? Rafa. Ya sé, ¿verdad? No manches, qué pedo. Está horrible aquí, no manches, y huele bien feo. A ver, vamos a ver de qué se trata este amigo.
Hola, Santa Claus. Hey, mándale un saludo a mis amigos, por favor. Ay, no manches. ¿Qué pedo? No está conectado, no manches. No manches, no manches. ¿Qué pedo? No manches. ¡Oh! Ay, qué pedo, no manches. El movimiento de este Santa no parece ser producido por hilo alguno. Parece en realidad que sí se está moviendo a su voluntad. Cuando este cae al suelo, el guardia toma valentía y lo chequea, y vemos que en efecto, este no tiene baterías. ¿Estás bien? Ay, no manches. Esto sí da un chorral de miedo, no manches. ¿Qué pedo con esto? No manches, ni siquiera está conectado, no manches. Oye, gordo, ¿estás bien? No, sabes que ya mejor me voy. Qué tonterías estoy haciendo. La verdad es que... Uy. Vámonos de aquí. Realmente, este caso deja mucho que pensar. A mi parecer, puede que sea real. Solo le pido al chico que si este lugar suelen ocurrir este tipo de cosas, nos haga llegar más videos para poderlos analizar. La verdad, no sé qué pienses tú de este caso. Yo solo sé que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes de internet. Si tú posees o conoces material paranormal, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto dannyphantom@gmail.com, todo en minúsculas. O si lo prefieres, también me lo puedes hacer llegar a través de un mensaje directo en mi página de Facebook. Los links los encontrarás en la descripción y el primer comentario. Sé parte de la familia Phantom. Soy Dani. Gracias por ver.